Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y en línea telefónica, además en línea por Zoom, porque estamos grabando para YouTube. Tengo a mi querido primo Julio Sosa Orangé. Él es director gerente de La Estancia y lo he llamado porque está haciendo un compost húmico de caballaza. A ver, ¿qué es un compost húmico de caballaza? Querido primo, bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, prima, caramba, qué gusto, qué placer. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a la audiencia por escuchar esto, ¿no? Bueno, miren, el compost es una cosa antiquísima. Eso es sencillamente reconvertir desechos orgánicos en un proceso controlado para que lo hagamos en el menor tiempo posible, algo que a la naturaleza le puede costar a lo mejor 3 años, 4 años, dependiendo de cuál es la característica de esos desechos orgánicos que estamos procesando. Entonces, cuando hablamos de compost es una cosa, como le digo, antiquísima, que se perdió, diríamos, en el uso y costumbre de la gente después de que pasamos el proceso de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino toda la avalancha de todo lo que significó la industria petroquímica, que produjo fertilizantes sintéticos que evidentemente produjeron un enorme impacto en la productividad de las hectáreas y de los cultivos. Pero eso lamentablemente tiene un proceso de una curva decreciente, porque empezamos entonces a alterar la vida de los suelos, porque el suelo, curiosamente, es una cosa viva, es una cosa que está llena de microorganismos, es una cosa que tiene una estructura, que tiene una biología y que tiene una química. Entonces, fíjate una cosa tan curiosa, que es tan complejo el suelo, que en el año 2015, 2016, cuando empezamos a trajinar este tema, yo asistí, era un privilegio, por cierto, haber asistido a esos congresos en los Estados Unidos. Hoy en día para un venezolano asistir a una cosa de esa es toda una conmoción, más un presupuesto increíble. Bueno, asistí a tres en el año finales de 2015, principios de 2016. Y resulta que había un señor, un profesor de la Universidad de California, que le tocaba hacer una presentación sobre una cosa que llaman micorriza. La micorriza es un hongo en el suelo que sirve como una especie de red de intranet e internet entre la planta y el suelo y los microorganismos y los micronutrientes del suelo. Y además, interesantísimo. Resulta que este señor llega y dice, miren, señores, nosotros conocemos más de lo que significa poner una sonda en Marte que lo que significa que el conocimiento que nosotros tenemos sobre el piso, sobre el suelo que estamos. Wow. Imagínate tú lo que eso representa. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, estamos produciendo, agarramos desechos orgánicos y de esos desechos orgánicos quisimos decir, bueno, este es un problema, ¿por qué no lo convertimos en una solución? ¿Por qué no convertimos esto, que es un pasivo, en un activo para la sociedad? Y entonces agarramos un montón de desechos orgánicos, en este caso caballaza, y caballaza es porque el 70% más o menos, un poco más, de la formulación es caballaza y la diferencia son estiércoles de ave. Entonces todo aquello... Caballaza es estiércol de caballo. Estiércol de caballo y gallinaza, estiércol de ave, cerdaza, por ejemplo, le dicen a los cerdos. Ok, no sabía, no sabía. ¿Ok? Ajá. Así tú ves. Entonces, resulta que hacemos esa combinación, pero para que eso funcione, tú tienes que tener un balance de carbono-nitrógeno, como todo. Si tú te fueras a comer un pabellón con baranda, pero resulta que no tienes la carne, no tienes la proteína. Si te lo comes nada más que con el arroz, lo que tiene es el carbohidrato. Entonces, las bacterias, que son las que van a trabajar eso, necesitan el carbono y el nitrógeno en una relación adecuada. Si no, la fórmula no da, si no, ellas no trabajan el proceso. Entonces, y eso tiene tú tienes que agarrar todos esos desechos, sacarle esos análisis y entonces determinar cuál es esa relación carbono-nitrógeno y formular la receta de manera tal de que eso sea así. Por otro lado, tienes que tener una cantidad de humedad determinada porque las bacterias se van a mover a lo largo de esa humedad. No puede estar enchumbado el suelo porque si no le tapaste los orificios donde donde esos microorganismos necesitan el oxígeno. Entonces tú tienes que controlar temperatura, humedad y oxígeno, para que efectivamente al final tengas un producto que cumpla las especificaciones. Tú puedes hacer... Y dañe el suelo, porque entonces lo que me estás diciendo es que de repente un compost casero
puede terminar dañando el suelo porque no estás cumpliendo con esas proporciones que deben tener. Me No, lo no, no. comentas cuando vengamos de esta pausa. Ok. Vamos a identificar el circuito, ya volvemos con Julio Sosa Orangel. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estoy conversando con mi primo Julio Sosa Orangel. Él es director gerente de la estancia y estamos hablando del compost húmico de Caballaza que está haciendo en distintas partes de Venezuela. Te dejé la pregunta al aire, Julio, de que si cuando los composteros, porque hay gente que todavía tiene composteros en su casa, ese compost, si no tienes la receta adecuada, podría dañarte el terreno o No, no. no, 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 no. Mira, ojalá hubiera una mayor cantidad de gente que agarrara todos sus desechos orgánicos, me refiero a los de la cocina y los recortes del jardín y todas esas cosas, y los usara, y los preparara. Lo que te estoy diciendo es que para que puedas lograr hacer un proceso industrial que se cumpla en un determinado periodo de tiempo y tú puedas sacar un producto a mercado en 90, 100 días, que es lo que nos llevaría a descomponer eso, si no hacemos la fórmula adecuada nos puede tirar 2 años. Ah, ok, ya entendí. O sea, que esto es No, como no, no. un catalizador, pues que te Eso, acelera, tú lo tienes que que, hace es acelerar un proceso natural. Ujú. y nosotros le incorporamos de Italia, traemos una multienzima. Por lo siguiente, si nosotros tuviéramos una sabana abierta, espacio para poder colocar los camellones al aire libre, voltearlos y no sé qué y tal, y que eso se tarde en 1 año, 2 años, no hay problema. Pero si tú estás con un terreno reducido en el cual tú tienes que rotar eso lo más rápido posible, tú necesitas que esas bacterias cojan el paso ligerito. Claro. Entonces, por eso le ponemos esas multienzimas, que son las que hacen, es un catalizador. Entonces, agua, las multienzimas, manejo del oxígeno y buena aireación, entonces, y la combinación de la receta bien hecha, tú debes de poder producir un compost estabilizado en ese periodo de tiempo. Ahora, ¿por qué lo llamamos húmico? Porque es Ujú. que la parte de humificación es realmente el último espacio de lograr en que esas bacterias hicieron su trabajo con respecto a esos desechos orgánicos, a esa materia orgánica. No todos los compost son húmicos, porque necesitas un proceso adicional, es decir, un tiempo adicional para que verdaderamente la fase húmica y fúlvica se dé. Tú puedes lograr tener un compost perfecto para echarlo a tu jardín y no necesariamente es húmico. Ahora, húmico conlleva, tú sabes, ya es otro paso. ¿Y por qué es importante el húmico? Bueno, porque tiene un efecto enorme sobre la química del suelo. Hay una serie de cosas. El río Caroní de color de Coca-Cola es por los ácidos húmicos que tiene. Ah, fíjate, no sabía eso. eh, ¿Y el Orinoco es café con leche? ¿Por qué? por los sedimentos, porque arrastra cualquier cantidad tú sabes, entonces las aguas son distintas, pues. Por Claro, eso que sí. lo más increíble es donde esas aguas se unen, ¿no? Que ves la raya perfecta entre un río y otro, ¿no? Y fíjate que en el estado Apure tú tienes ríos de agua cristalina y ríos de agua, tú sabes, barrosa. Y los peces que tú tienes en las aguas cristalinas no son los mismos que tienes en las aguas barrosas. Sí, bueno, de verdad que la naturaleza es una cosa que cada vez impresiona más, pero eso que tú dijiste, que se sabía más de cómo poner una sonda en Marte, que de cómo recuperar suelos, eso es tan importante en estos momentos porque la hambruna que puede llegar a pasar la humanidad, de hecho ya hay muchos países que están pasando hambrunas. Vemos las imágenes de Yemen, bueno, sin ir muy lejos, las imágenes de nuestra Venezuela de las personas detrás de los camiones de basura, registrando los potes de basura de las casas en urbanizaciones de clase media. Eso es una cosa No, eso es una impresionante. tragedia. Eso es Una una tragedia. tragedia. Así es, una tragedia. Eso Una no tiene otro tragedia. nombre que tragedia. Entonces, mira, yo creo que esto que ustedes están haciendo es maravilloso porque si nuestros suelos, que tampoco son tantos los que son tan fértiles, se descomponen y se desgastan, estamos fritos. Bueno, fíjate, es que hay que cuidarlo, el suelo hay que cuidarlo. ¿Ves? Entonces, cuando tú generalmente fertilizas, estás alimentando la planta, pero si tú trabajas sobre el suelo, tú evitas un mayor número de enfermedades. Es decir, gran parte del problema de las enfermedades de la planta, no estoy hablando de las plagas, la plaga es otra cosa.
te llegan caminando o volando, pero el suelo, tienes entonces o virus, tienes una serie de microorganismos, algunos son beneficiosos, otros no, tienes hongo. Ahora, si tuvieras la salud del suelo, gran parte de esos problemas te los quitas encima y reduces el costo de aplicación de una serie de agroquímicos que a la larga no solamente son costosos, sino que también tienen sus secuelas. Claro. Se nos acabó el tiempo, Julio. ¿Dónde se puede comprar el compost? Mira, hay una, bueno, primero que todo, muchas gracias por este tiempo. Lo pueden encontrar, nosotros tenemos una muy modesta información en Instagram, en el Instagram a través de Estancia Compost. Estancia Compost, todo pegado. Perfecto. Y ahí van a encontrar información interesantísima para entender de qué se trata y cómo usarlo también. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Un beso. Despedimos a Julio Sosa Oranje, identificamos el circuito. Ya venimos. Muchas gracias.